Bueno, muy buenas tardes a todos. Que hoy tenemos nuestra segunda conferencia web. Una súper bienvenida a todas las personitas que están aquí. Veo aquí a Lady, a Ana, a Carolina y a Jenny en este momento, que están en salita presentes. Recuerden que esta sesión va a ser grabada con el objetivo de las personas que no puedan asistir puedan ver la grabación. Ahorita, sin embargo, yo les voy a mostrar cuáles son los pasos para que en el momento que ustedes que están aquí presentes tengan alguna dificultad y no puedan conectarse, que no tengan ningún problema y puedan ver la sesión grabada. ¿Listo? Bueno. Recordar entonces que nosotros estamos en nuestro curso de formación complementaria, facturación de los servicios en salud. En este momento voy a presentarles mi pantalla. Ustedes me avisan si la pueden ver. Sin embargo, voy a dejar mi segundo dispositivo a la mano para ver en qué momento se me pierde la señal. Listo. Perfecto. Ahí pueden ver mi pantalla. Bueno, entonces la idea es que vamos a hacer primero una sesión pequeña magistral con algunos de los tips importantes en facturación. Segundo, nosotros vamos a revisar la guía número 2, los entregables de la guía número 2, ¿cierto? Que corresponden a la unidad temática número 2, que estaba para desarrollar esta semana. ¿Sí? Recuerden que todas las evidencias están habilitadas hasta el día 11 de junio, que es la fecha máxima para la entrega de evidencias. Sí, semana a semana ustedes van a ver que van llegando los anuncios en donde nos dicen cuándo inicia una semana, cuándo finaliza. Ustedes tienen el cronograma de actividades que allí está consignado. En este caso, estamos entonces en la conferencia web número 2 que corresponde a la semana número 2 en donde vamos a hablar de esas evidencias. Cualquier pregunta, por favor, me avisa. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos de los tips más importantes que tenemos en facturación, porque para nosotros es muy importante que ustedes conozcan en términos generales cómo funciona el sistema, ¿cierto? Yo sé que es mucho más fácil cuando nosotros estamos dentro del área de facturación, porque pues allí es donde nosotros adquirimos todas las habilidades y destrezas para poder saber cuál es el propio rol del facturador. ¿Cierto? Entonces, por ahora vamos a hacer unas generalidades. Sé que al finalizar las 4 semanas ustedes van a tener todas las competencias necesarias para participar activamente dentro del área de facturación. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con algunos de los componentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Entonces, recordemos que nosotros tenemos unos organismos que son de dirección, de vigilancia y control. En este caso, tenemos al Ministerio de Salud, tenemos al Ministerio de Trabajo, tenemos a la Comisión Nacional de Seguridad Social y tenemos a la Super, ¿cierto? La Supersalud. Estos son los organismos de dirección, vigilancia y control de nuestro sistema de salud en Colombia. Tenemos los organismos que son de administración y financiación. Como ustedes pueden ver aquí la figurita, ¿cierto? Tenemos la Secretaría de Salud, tenemos el sistema ADRES y tenemos las diferentes entidades que nos prestan, nos brindan, ¿cierto? Ese beneficio en salud que son las EPS, ¿cierto? Diferentes EPS independiente de la que nosotros quisiéramos pertenecer para que se nos ofrezca todo lo que es el servicio de seguridad social en salud. A su vez también tenemos parte de este componente del sistema general, tenemos las IPS y tenemos los proveedores de salud, ¿cierto? Los proveedores son aquellos que, como su nombre lo dice, proveen los dispositivos médicos o los medicamentos y la tecnología necesaria para que estas IPS nos puedan brindar, ¿cierto? Un adecuado servicio, una adecuada atención.
Dentro de las IPS, pues nosotros conocemos a los trabajadores del área de la salud, sean administrativos o sean asistenciales, que hacen parte del sistema. Y recordar que nosotros también aportamos al sistema, ¿sí? Porque en este caso podemos ser empleados, ¿cierto? Que aportemos de manera directa al sistema, ¿cierto? A través de la cotización. Podemos ser independientes, ¿sí? Que a su vez también aportamos de manera directa al sistema, ¿cierto? O podemos ser beneficiarios, que ya más adelante vamos a hablar de estos términos. O podemos también pertenecer al sistema a través del régimen especial, ¿cierto? Como por ejemplo magisterio, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. Cualquier cosa, vamos a revisar. Es importante que nosotros conozcamos que dentro de estos componentes, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros tengamos una atención en salud al 100%, ¿cierto? Eso es lo que se espera del sistema. Lo que pasa es que a veces tenemos algunas dificultades administrativas que hacen que cada uno de los procesos que deberían ser un poco más ágiles, ¿cierto? Se vuelvan un poco más lentos. Sí, pero lo ideal es que nosotros accedamos a ese sistema con la garantía de tener todos los beneficios en donde yo tenga, ¿cierto? Una calidad en la atención, ¿cierto? A la IPS donde yo asista, me brinden atención con calidez humana y que todo lo que se realice, ¿cierto? A todas las personitas que ingresan al sistema sean bajo los protocolos de seguridad del paciente, ¿cierto? Porque esa persona que ingresa a hacerse cualquier tipo de procedimiento, intervención, obviamente debe contar con calidad, con seguridad, con oportunidad, ¿cierto? Y con calidez en el trato. Bueno, recordar una definición muy importante que nosotros manejamos, que son las tecnologías en salud, ¿cierto? Cuando yo hablo de tecnologías en salud, hablo de todas las actividades, todas las intervenciones, todos los insumos, hablo de los medicamentos, los dispositivos, los servicios y los procedimientos que se van a realizar durante la prestación del servicio de salud. ¿Cierto? Así como esos sistemas organizativos y de soporte con los que se va a prestar la atención. ¿Cierto? Entonces es muy importante que cuando a mí me hablan de tecnologías en salud, ¿cierto? Es un término muy grande que se utiliza en la prestación de ese servicio de salud. Asimismo, nosotros hablamos de tres términos importantes que van a aparecer durante la lectura que ustedes van a hacer de cualquier material de las 4 semanas del programa de facturación. Me disculpan que a veces se me va la voz porque todavía hay unas secuelitas de faringitis, entonces estoy todavía ahí sensible de la voz. Bueno, entonces tenemos el primer término, ¿cierto? Que va a ser el CUM, ¿cierto? Cuando yo hablo de CUM, hablo de ese código especial para manejo de medicamentos, ¿cierto? Cuando yo hablo de CUPS, ¿cierto? PS, hablo de ese código para procedimientos, ¿cierto? Los CUPS. Y cuando yo hablo de MIPRES, hablo de todas las tecnologías que no son financiadas por la UPC. ¿Qué quiere decir? Por la unidad de pago de capitación. Entonces, ejemplo, habrá medicamentos que son MIPRES. ¿Qué quiere decir? Que el médico debe sentarse a diligenciarlo, ¿cierto? Para que nosotros, como beneficiarios del sistema, podamos acceder a esa tecnología. Asimismo, nosotros podemos tener diferentes tecnologías, ejemplo, para dispositivos médicos. Entonces, voy a decir, por ejemplo, una persona que tiene una lesión en la piel, ¿cierto? Una úlcera por presión. Esa úlcera necesita de un material especial para hacer un protocolo de curación, ¿cierto? Entonces el médico debe hacer el diligenciamiento de ese MIPRES para garantizar que a esa persona acceda a tener ese insumo de curación. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos?
¿Clara la información? Perfecto, mil gracias. Bueno, otro de los términos que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Es el plan de beneficios en salud o anteriormente todos nosotros lo llamábamos como POS, ¿cierto? Que está dentro del plan obligatorio de salud. Actualmente lo llamamos PBS, el plan de beneficios en salud, en donde estamos hablando de todo ese conjunto de tecnologías en salud al que tenemos derecho todos los colombianos, ¿cierto? Sin importar el régimen al que estemos afiliados. Sí, eso debe quedar muy claro para nosotros. Entonces, a ese plan de beneficios, todos nosotros tenemos ese derecho, es un derecho de todos los colombianos poder acceder a ese plan de beneficios. Entonces, tenemos una resolución que permite que tengamos acceso, ¿cierto? Tanto a los medicamentos como a los procedimientos como a los laboratorios. Y recordar que también tenemos unas exclusiones, es decir, aquellas que no están por la resolución 244 del 2019. Entonces, recordar que lastimosamente a veces para nuestro sistema, cuando no tenemos ese acceso a los medicamentos, a los procedimientos o a los laboratorios y que vemos que se afecta nuestro derecho a la salud, pues una de las maneras como tratamos de garantizar que el sistema nos provea de ese 100% de derecho es a través de los mecanismos de tutela. Recordar entonces que nosotros hablamos de las tecnologías en salud cuando hablamos de esos tanto medicamentos como procedimientos como laboratorios que son MIPRES, ¿cierto? Es decir, que no van a estar incluidos en el plan de beneficios en salud. Por tanto, los consideramos los famosos no POS, pero que deben estar justificados a través de el MIPRES, ¿cierto? Otra de las palabras que encontramos muy frecuentes y que ustedes van a ver en facturación, que hablan muchísimo de esa clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con salud, ¿cierto? Conocidos como el CIE-10. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de CIE-10, hablamos de diagnósticos, ¿cierto? ¿Y quién hace diagnóstico? El médico, ¿cierto? El médico dependiendo de la especialidad, ¿cierto? Infectología, medicina interna, ginecología, endocrinología, es decir, las diferentes especialidades. ¿Qué es importante? Que yo sepa que cuando yo hablo de los diagnósticos CIE-10, ¿cierto? Yo voy a encontrar en el formato, ¿cierto? Esa clasificación en donde yo puedo llegar a ver, dependiendo de 3 a 4 dígitos por cada uno de los códigos, ¿sí? Entonces es muy importante que yo cuando abra el archivo, ¿cierto? O vea yo en una historia clínica o vea en algún formato, ¿cierto? Que dice CIE-10 y aparece una codificación, entonces yo ya sé, el paciente tiene un diagnóstico que está dado por su médico tratante. Entonces, aquí en este pantallazo que ustedes pueden ver en este momento, entonces, por ejemplo, tenemos cólera, ¿cierto? Que es una enfermedad infecciosa que genera diarrea, ¿sí? Tiene un código A00. Esa cólera, ¿cierto? Puede ser dada por diferentes mecanismos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cólera que está dado por un microorganismo, ¿cierto? El Vibrio cholerae, ¿cierto? Que es un tipo de germen que me va a generar, ¿cierto? Esa enfermedad diarreica tan aguda como el cólera, ¿cierto? Y que puede llegar a ser mortal. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver, revisemos esta A04, dice otras infecciones intestinales bacterianas. ¿Qué quiere decir? Que no es cólera, ¿cierto? Pero es otra patología que afecta al tracto gastrointestinal, en donde una de las microorganismos, ¿cierto? Bacteria que genera más alteración ahí a nivel de la flora gastrointestinal se llama la Escherichia coli, ¿cierto? Pero una Escherichia coli que es patogénica,
¿cierto? Porque normalmente en la materia fecal, pues yo puedo tener diferentes bacterias, ¿cierto? Pero cuando ellas se vuelven patógenas, es decir, que se vuelven infectantes, sí, que pueden llegar a alterar esa flora y producirme unos cuadros de diarrea severa en donde el paciente puede llegar a tener deshidratación, sí, y descompensación, entonces yo puedo ver esos diagnósticos codificados por el médico, ¿cierto? Que es el que nos da el diagnóstico CIE-10. A su vez, yo voy a encontrar tres tipos de contratación que se dan entre las EPS y las IPS. Entonces, ustedes van a escuchar que dice por capitación, el famoso PGP, pago global prospectivo, o puedo llegar a tener, ¿cierto?, un manejo de contratación integral por grupo de riesgo. ¿Cierto? Entonces yo tengo tres tipos de contratación diferentes en donde la idea es que todos los pacientes tengan la cobertura independiente del tipo de contratación, porque eso depende de, el tipo de contratación depende de lo que se quiera garantizar a esos pacientes. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un grupo de contratación integral por grupo de riesgo, entonces yo ya sé que ahí están los tips, ¿cierto? Yo voy a pagar una suma de dinero por la atención por persona. Entonces quiere decir que ese paciente va a tener una condición que sea crónica y especial, ¿cierto? Entonces voy a inventar, por ejemplo, si los pacientes que tienen enfermedad renal, ¿cierto? Que les hacen hemodiálisis, ¿cierto? La enfermedad renal es una enfermedad crónica. Si yo me voy, ejemplo, al lado pulmonar, entonces, por ejemplo, que el paciente tenga una enfermedad, ¿cierto? Intersticial del pulmón, ¿cierto? Eso es una patología crónica. Yo que manejo dentro de esa contratación el conjunto de tecnologías determinadas. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de el tipo de condición que tenga la persona, yo le voy a garantizar un manejo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la Fundación Cardiovascular aquí en Bucaramanga, en Santander, podría manejar, ejemplo, todo lo relacionado con enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Con hipertensión arterial, con falla cardíaca, ¿sí? Que eso es una condición crónica. La idea que es, en ese proceso de contratación de este grupo, ¿qué se espera? Que se cumplan unas guías de práctica clínica y unos protocolos de atención que son especiales para esa población. ¿Cierto? También yo puedo contratar para esta población servicios de prevención, ¿sí? Entonces ahí es cuando nos dicen, ¿cierto? Que accedamos a los programas de prevención, ¿cierto? De la enfermedad y promoción de la salud, ¿sí? Podemos tener a su vez el pago global prospectivo o el famoso PGP. ¿Qué quiere decir? Miren la diferencia con el integral. Ya voy a tener yo una suma global, que quiere decir que yo no le pago por persona, sino voy a pactar una tarifa por un grupo de personas, ¿cierto? Un grupo de personas a los cuales yo les voy a brindar una atención en un tiempo determinado, un mes, 2 meses, 3 meses, eso depende de. Yo hago la provisión del número de episodios, ¿cierto? De riesgo específico. ¿Qué quiere decir? Que es una población con una condición específica lo que yo voy a pactar, ¿cierto? Y lo que yo utilizo son tecnologías en salud con unas tarifas que ya van a estar preestablecidas, ¿cierto? Entonces las tarifas ya deben estar listas para la atención de ese paciente por pago global prospectivo. Yo tengo opción de hacer ajuste y devoluciones, claro que sí. Ejemplo, porque no se brindó uno de los servicios, entonces yo puedo tener una afectación positiva, obviamente, hacia todo lo que es el tema de la facturación del PGP.
Si yo hablo de PGP, también puedo tener un porcentaje de riesgo, ¿cierto? Un porcentaje de personas, sí, que yo atienda dependiendo de el riesgo que tenga. Pues yo lo puedo manejar así. Y el último tipo de contratación, yo tengo un tipo de contratación por capitación. ¿Qué quiere decir? Que al igual que, por ejemplo, el pago, perdóneme, el manejo de contratación integral por grupo de riesgo, se puede manejar una suma por persona, pero miren que la diferencia de esto es por demanda. ¿Qué quiere decir? Entre más yo atienda a personas, a un grupo de personas en un tiempo determinado, entonces ese va a ser el pago que van a hacer a mis servicios brindados. Normalmente son paquetes de baja complejidad, ¿cierto? En donde yo tenga servicios preventivos y de bajo costo y puedo llegar a tener una suma casi fija o una suma variable según el desempeño de este paquete de capitación. ¿Puedo llegar a tener algunas tecnologías determinadas? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, miren yo cómo puedo hablar de una contratación por capitación, una contratación por grupo de riesgo o una contratación por pago prospectivo global. Tengo también una contratación que puede ser por evento, ¿cierto? En donde yo voy a brindar un pago por servicio prestado y que ese servicio prestado sea efectivo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Yo le voy a pagar a usted, ejemplo, por hacer consultas de promoción y prevención, ¿cierto? Entonces yo le pago una tarifa. Esa tarifa debe ser pactada, ¿cierto? Y no es relevante la prestación de servicios preventivos o de bajo costo. ¿Qué quiere decir? Que no marca la diferencia que sea ejemplo un servicio preventivo, ¿cierto? Porque yo le estoy pagando a ustedes por un paquete, ¿cierto? Un paquete para que usted le brinde servicios a un grupo de personas con una tarifa que ya va a ser pactada, ¿cierto? Y puedo llegar a tener un paquete o conjunto integral en donde yo puedo pactar, ejemplo, medicamentos, ejemplo, insumos, ejemplo, un tipo de consultas, ejemplo, un grupo específico para procedimientos, un grupo específico para diagnósticos, y yo hablo de cantidad, ¿cierto? Hablo de cantidad de personas bajo las cuales yo voy a manejar. ¿Hasta aquí cómo va? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Angie, que está por ahí, ¿alguna duda? Ana, ¿todo bien? Ana, bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Listo. Entonces hablamos de ADRES cuando nosotros hablamos de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social y Salud. ¿Cierto? Cuando yo hablo de ADRES, yo hablo de directamente la relación que hay con la UPC, que quiere decir con la unidad de pago por capitación. Entonces recuerden que para el sistema, por cada uno de nosotros van a hacer un pago, ¿cierto? Un pago dependiendo de la edad y dependiendo de la ubicación geográfica, ¿cierto? No es lo mismo que yo esté, ejemplo, en el Amazonas o en Arauca, a que yo esté, ejemplo, en Bogotá o en Bucaramanga, ¿cierto? Dependiendo de. Habrán zonas donde se tengan diferentes factores de riesgo, ¿cierto? Y se ajuste la tarifa del pago, la unidad de pago por capitación, o dependiendo de por los niños o por los adultos mayores se pague cierta tarifa, ¿cierto? Bueno, recordar que cómo llega ese flujo de recursos al sistema. Entonces, nosotros lo tenemos directamente por las EPS, ¿cierto? Las diferentes nuevas EPS. Recordar que pues ahorita estamos en todo el dilema que se piensan acabar algunas de las EPS, pues estamos esperando la notificación del gobierno, sobre todo, por ejemplo, ahorita en este momento para EPS Sura,
que pues entrega como todas sus funciones directamente al gobierno nacional y quiere hacer la transición de entrega de la entidad. Entonces, pues estamos esperando a ver qué notifica el gobierno nacional. Para este caso, entonces, las EPS manejan los recursos de la siguiente manera. El 8% de lo que les ingresa estaría relacionado directamente para la gestión administrativa, ¿cierto? Todo lo que va a ser administrativo. Y el 92% estaría para la contratación de red prestadora, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Recordemos que nosotros vamos a pagar a una IPS para que a los usuarios, ¿cierto? De esas EPS se les brinde una atención en salud. Recordar que nosotros tenemos diferentes niveles de atención en el sistema, entonces tenemos nivel de atención de alta complejidad, de mediana complejidad, de baja complejidad, que hay diferentes instituciones, ¿sí? En que en cada una de las instituciones vamos a tener servicios que dependiendo de, pueden ser de alta, mediana o baja complejidad, ¿cierto? Van a tener un grado de complejidad y cada institución va a tener una capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? Va a tener un número de camas, un número de salas para cirugía, un número de ambulancias y un número de personitas que brindan el apoyo terapéutico. ¿Qué quiere decir? Que son las personitas que van a estar dentro de las instituciones prestadoras de los servicios de salud y hacen atención a los pacientes. Entonces, recordar que cuando un servicio está habilitado, ustedes lo pueden ver ahí en la figurita, ¿cierto? Van a tener esa figurita de esa personita en azul y blanco, en donde yo ya sé que ese servicio o área cuenta con los requisitos mínimos de funcionamiento. ¿Sí? Eso para tenerlo claro. Hablamos de los diferentes regímenes que tenemos en nuestro sistema de seguridad social en salud en Colombia. Tenemos el régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen especial y los vinculados. ¿Cierto? Entonces, si nosotros hablamos del régimen contributivo, somos, por ejemplo, cualquiera de nosotros con capacidad de pago para poder hacer el aporte mensual. Entonces, ¿cierto? Todos los meses yo puedo hacerlo por independiente cotizando, ¿cierto? Ejemplo, puedo hacerlo directamente como dependiente vinculado a una empresa, ¿sí? En donde ese 12.5, ¿cierto? Sale de ese salario mensual, en donde mi empleador paga un porcentaje y yo como empleado pago otro porcentaje para completar el 12.5. Recordar que en el régimen contributivo yo puedo tener beneficiarios, cierto ejemplo como los padres, el cónyuge, los hijos que sean menores de 25 años y los nietos. ¿Puedo llegar a ser parte del régimen subsidiado? Sí, en algún momento. Ejemplo, las personas que no tienen capacidad de pago para cotizar, como por ejemplo la población especial, las víctimas de conflicto armado, ¿cierto? Que me dificulte aportar al sistema. El régimen especial, ejemplo como las fuerzas militares, los docentes, Ecopetrol, el IMPEC, ¿cierto? Que aquellas personitas que están vinculadas a ese sistema van a tener un régimen especial, como por ejemplo también las personas directamente empleadas por el CID. Y tenemos los vinculados, que son aquellas personas que están sin afiliación, pero que pertenecen al nivel 1, 2 y 3 del CISB. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Es clara la información? Dime, señor. No, mira que ellos, por ejemplo, tienen
unas particularidades en cuanto a la facturación, ¿cierto? Y en cuanto al propio sistema de salud. Entonces les voy a decir un ejemplo. Nosotros, en ejemplo, nueva EPS, ¿cierto? Tenemos unos medicamentos que van a tener cobertura dentro del plan básico, ¿cierto? Y otros que deben ser eh, sustentados a través del MIPRES, ¿cierto? Deben ser justificados. Si yo me voy, ejemplo, a fuerzas militares, ¿cierto? Ellos no manejan, ¿cierto? Ese MIPRES. Entonces, ellos van a manejar, ¿cierto? Un formato que es especial para ellos. ¿Sí? Entonces, miren que lo que para unas entidades puede ser un protocolo distinto, ¿cierto? Puede llegar a variar versus otras entidades. Por eso es que uno nunca puede tomar todo como eh, una garantía máxima, o sea, decir que después de esto no hay nada. ¿Cierto? Porque hay muchas cosas que se modifican. Por ejemplo, hay medicamentos que para nueva APS son normales y no necesitan justificación. Por ejemplo, para fuerzas militares hay medicamentos que sí necesitan una justificación y un soporte. ¿Sí? Entonces, miren que dependiendo de, yo puedo llegar a tener algunos cambios, ¿cierto? Que pueden llegar a ser sustanciales, ¿sí? Porque si yo vengo acostumbrada a manejar ciertos datos en mi cabeza, entonces por eso cuando yo llego a una institución, se dice que yo me debo acoplar directamente a ese sistema, ¿cierto? Con el que ellos trabajen y con el que ellos estén, ¿cierto? Por ejemplo, el SENA para muchas cosas no necesita generar autorizaciones. ¿Qué quiere decir? Que ya está autorizado directamente. Magisterio al igual, ¿cierto? No necesita usted pedir ninguna autorización para algunas cosas porque ya dentro de los paquetes y dentro de las tarifas ya todo está autorizado, ¿sí? A diferencia de si yo tengo, ejemplo, un régimen subsidiado, pues muchas de las cosas no van a estar autorizados y se gasta uno más o menos dependiendo de 24, 48 o hasta 72 horas en autorizar, ¿cierto? Y por tanto, pues después de la autorización, todo lo que nosotros ya vimos según el flujograma. Sí, entonces miren que siempre que nosotros lleguemos a una institución debemos es revisar cuál es el protocolo de la institución para yo poderme acoplar a ella, ¿cierto? Y seguir los lineamientos institucionales. Bueno, entonces aquí voy a ingresar a nuestra plataforma. Recuerden que a mano izquierda de nuestra plataforma nosotros tenemos el panel de navegación, ¿cierto? ¿Alguna ha tenido alguna dificultad para ingresar a la plataforma y subir evidencias? ¿Alguna de las presentes? Ah, perfecto, perfecto. Porque la idea es que si en el momento que tienen algún problema, por favor me escriban, me avisan y pues revisamos, porque si hay que escalonarlo a soporte técnico, pues lo hacemos. Pero pues yo necesito obviamente siempre la debida evidencia, ¿cierto? Es decir, la foto, el pantallazo, de cuál es el error que esté presentando la plataforma para poderlo notificar. Sheila, levantó la manito, cuéntame. Pero lo tienes en borrador o lo enviaste. Nuestro ensayo. Sheila, si ya está enviado, enviado, ya no lo puedes borrar. ¿Tú de qué ficha eres? Dime, dime.
pero solamente creo que tienes 30 minutos para hacer el ajuste. Pero cuando tú ya la envías del todo, yo necesito habilitarle otro intento para que vuelva a cambiarla, ¿cierto? Es decir, la modifico del sistema. ¿Sí me hago entender? O sea, yo sí tengo un tiempo, pero creo que para ustedes es 30 minutos, si no me equivoco, o la hora. La verdad no recuerdo ahorita exactamente cuánto es el tiempo. Y la pueden modificar, borrarla y subir y no tiene ningún problema. O si quiero editar y digitar, lo puedo hacer. Pero ya después de que yo lo envío y le doy totalmente enviado, ¿cierto? Y quiero yo ya modificarlo, ya va a ser un poco más difícil porque muchas de las veces les pide que para que yo les habilite otro intento para que vuelvan a subir la evidencia. ¿Sí? Y mucho más, si por ejemplo es un intento calificado, pues ya no se puede cómo ajustar, sino que tengo que habilitar otro pasito ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan subir. Sí, de todas maneras, quienes lo han hecho, pues me podrán confirmar cuánto tiempo han esperado para cambiar el archivo o algo así para yo tenerlo presente. Sí, señora. Esto, de tu mensaje todavía no me ha llegado respuesta. Tan pronto, Jenny, me llegue respuesta, yo de una vez te copio el correo para que sepas qué hay que hacer. Porque es que como, por ejemplo, esos cambios, eso no los hago yo. Sí, eso no lo puedo como cambiar yo directamente, sino que debo pedir soporte técnico para que ellos lo ajusten. Pero entonces estoy esperando. Tan pronto ellos me contesten, yo inmediatamente te aviso. Vale, no, con todo gusto. Ustedes tienen mi número de teléfono, recuerden. El 317-454-0237 y me escriben, profe, ya tiene respuesta, profe, para yo estar también pendiente porque tengo bastantes correos ahí de ustedes, de fallas técnicas, que se les ha ido la luz, que, bueno, diferentes cosas que les han pasado durante el desarrollo del curso. ¿Vale? Entonces, cualquier dificultad, ustedes me la notifican y tienen mi WhatsApp y ahí me pueden escribir. Listo. Bueno, entonces, les estaba comentando, les estaba preguntando si habían tenido alguna dificultad. Entonces, al parecer, no hemos tenido dificultades para el ingreso a Sayuna. Entonces, recordar que aquí están todas las actividades. Yo aquí ya para tener a la mano, yo ya descargué la guía número 2, ¿cierto? En la guía número 2, al igual que todas las otras guías, ¿cierto? Recordar que yo tengo todo lo que es la identificación de la guía, la presentación de la guía, y aquí vamos a hablar de unos temas muy interesantes, como por ejemplo de los RIPS. Yo sé que muchos de ustedes ya hicieron su foro, su participación en el foro de RIPS. Entonces, eso para tenerlo presente, que es una actividad que debo hacer. Yo tengo actividad de reflexión inicial, ¿cierto? En donde siempre arranca con una pregunta. Esa actividad solamente me sirve para encaminarme en el desarrollo de todo lo que es la unidad temática y así revisar el material de formación. Recordar que tenemos el foro de RIPS, que aquí está, ¿cierto? En donde yo voy a dar mi aporte acerca de qué son los RIPS, para qué sirven y por qué son obligatorios, ¿cierto? Y tengo la primera evidencia, la evidencia en donde habla de el cobro de una atención médica. Entonces, aquí yo me tomé para sacarles lo que está directamente allá en la guía, en donde las palabras claves son, yo debo, un segundo.
yo debo revisar la resolución 3047 del 2008. Regáleme un segundito. Y me piden que yo debo revisar los anexos, ¿cierto? Todos los anexos que yo voy a presentar en las facturas, describiendo la contratación y el responsable del servicio de salud. Entonces, en este caso, regálenme un segundito, voy a traer más agüita. Entonces, en este caso, le voy a proyectar la resolución, ¿cierto? Entonces, aquí está la resolución, yo ya la descargué, ¿cierto? Recordar la 3047 del 2008, en donde desde el Ministerio de la Protección Social, ¿cierto? Me define cuáles son los formatos, los mecanismos de envío, los procedimientos y todos los términos a ser implementados en las relaciones entre los prestadores de servicio de salud y las entidades de pago, ¿cierto? Todo esto ya viene definido desde el decreto 4747 del 2007. Listo. Entonces, me dicen que por favor la resolución debo revisar los anexos, ¿cierto? Entonces yo me iría a todos los anexos. Entonces yo reviso, ¿cierto? Que desde el anexo técnico, soporte de facturas, yo voy a tener primero, espérenme, voy a agrandarles esto para que lo puedan ver. Ahí lo ven. Listo. Entonces yo tengo el anexo técnico número 5, donde me habla de soportes de facturas. Primero me da una definición de los soportes, ¿cierto? Que es una factura, que es un detalle de cargo, que es una autorización, que es una epicrisis, que es un resultado de examen, que es la descripción quirúrgica, que es un récord de anestesia, es decir, cada uno de los soportes en definición para que ustedes sepan qué es cada uno de ellos. Sí, hasta aquí vamos claros. Asimismo, ¿cierto? Ustedes, bueno, leen cada una de las definiciones. Después de las definiciones, ustedes van a encontrar directamente el listado estándar de soportes de factura según el tipo de servicio. Para el mecanismo, entonces miren que lo que habíamos visto ahorita en la magistral, entonces mecanismo de pago por evento, ¿cierto? Por evento. Y si yo reviso el material, ¿quién me lee aquí? ¿Qué significa pago por evento? ¿Quién lee? Sí, por favor, adelante.
Hasta ahí, listo. Entonces yo digo, ah, ya sé, ¿cierto? El pago por evento, yo estoy hablando ¿de qué? Estoy hablando de unas actividades, unos procedimientos, unas intervenciones que yo suministro a un paciente durante un tiempo determinado, ¿cierto? Esa es la conclusión. Entonces, si yo reviso, listo, mecanismo por evento. Yo voy a tener consulta ambulatoria, mire todos los soportes de factura que le debo agregar. Si es servicio odontológico, miren todos los soportes. Si es un examen de laboratorio, miren todos los soportes. Si es un procedimiento ambulatorio, ¿cierto? Miren todos los soportes. Si es un medicamento ambulatorio, miren todos los soportes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ustedes revisen cada uno de los soportes dependiendo del tipo de procedimiento, ¿cierto? Que aquí están todas, por ejemplo, si yo tengo una atención inicial en urgencias, miren todos los soportes que yo debo tener, ¿sí? Después de eso, ¿qué debo hacer? Aquí saco toda la información de cada uno de los servicios, ¿cierto? Con cada uno de los soportes. Después de eso, ¿qué voy a tener? Dice, listado de soportes de facturas, pero dice para el mecanismo de pago por caso, ¿cierto? Por caso. Sí, entonces yo digo, son estos, ¿cierto? Aquí tengo mecanismo para por capitación. ¿Cierto? Entonces yo ya sé de qué me están hablando, ¿cierto? Por capitación. Entonces, si yo me voy al material, entonces vamos a leer otra personita, por capitación. Entonces, mire, ya estoy hablando de qué, que yo doy un dinero, o sea, recibo un dinero, si soy IPS, recibo un dinero de dónde, de la EPS, en donde me pagan anticipadamente un valor, ¿cierto? Por persona para atenderla en un tiempo determinado. ¿Sí estamos claros? Perfecto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que tomen la resolución, ¿cierto? Y yo saco a las personas que pasa si yo necesito tener un soporte para un paquete de capitación. Yo ya sé qué se necesita. Si es por evento, ¿qué se necesita? Si es sí, o sea, los diferentes mecanismos de contratación que vimos. ¿Sí está clara la información hasta ahí? Perfecto. ¿Sí, todas claras? Perfecto. Entonces, este es el anexo técnico número 5. ¿De cuál resolución? La 3047 del 2008. ¿Cierto? Entonces, yo lo puedo hacer en tablita, ¿cierto? Para que se vea más organizado, ¿cierto? Voy a agrandar esta para que de pronto ustedes me la puedan ver porque de pronto me sale muy pequeñita. Correcto, correcto. Actividad 2, la parte, por así decirlo, la primera parte, ¿cierto? Donde me dice la evidencia de cobro de una atención médica. Dime, señor. Algunas personas que me la subieron desde antes, obviamente yo revisé algunas de las cosas y algunas ya les califiqué, ¿cierto? Sobre el envío, es decir, si tuvieron la idea,
¿cierto? Pero si, por ejemplo, no corresponde a nada de lo que yo estoy diciendo, obviamente van a tener un no aprobado y les habilito la plataforma para que vuelvan a subir. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces, ustedes pueden hacer el cuadrito como ustedes quieran, ¿cierto? Como ustedes quieran hacerlo. Sí, recuerden los tipos de contratación que vimos, recuerden que todo está soportado aquí en la resolución, ¿cierto? Entonces, para poder hacer el trabajo, pues yo tengo que descargar la resolución porque sin la resolución no puedo trabajar, ¿cierto? Hasta aquí está clara la evidencia. Listo. La siguiente evidencia entonces corresponde a esto. Dice un ensayo, historias clínicas en Colombia. El nombre del ensayo debe ser Historias Clínicas en Colombia. Debe tener como mínimo una reseña histórica sobre el manejo de la historia clínica, ¿cierto? Debe tener algo de normatividad, la importancia de la custodia documental de la historia, implicaciones legales en el caso de que yo no me apegue a la norma, a las reglas, ¿cierto? Y me dice, revise la resolución 839 del 2017 del ministerio, ¿cierto? Entonces, en base a eso, ¿yo qué hago? Un escrito. Un ensayo es un escrito, ¿cierto? No es una tabla, no es cortar y pegar, ¿cierto? Sino es que de la información que yo encuentro en internet o en la misma resolución que me envían a buscar, la 839 del 2017, yo redacto, puede ser una hojita, no necesito que sean 20 hojas, ¿cierto? Una hojita redactada y ese va a ser mi ensayo en donde yo explique la importancia, ¿cierto?, de la historia clínica en Colombia. Sabemos que la historia clínica es un documento de obligatorio cumplimiento, sabemos que no puede llevar tachones, enmendaduras, ¿cierto? Eso está totalmente prohibido. Sabemos que si es esto de forma manual, yo la debo hacer con letra clara, letra legible, solo lapicero negro es lo único que se permite, no uso de corrector, ¿cierto? No enmendarla, ¿cierto? Porque eso es súper delicado en cuanto a las implicaciones legales. Que si yo tengo facturas, historia clínica, perdónenme, electrónica, que yo debo tener mucho cuidado con lo que yo digito, ¿cierto? Porque eso va a quedar cargado a mi usuario, ¿sí? Y yo soy la que voy a responder por lo que está escrito, que es real lo que yo escriba ahí, que debe ser privado bajo el acuerdo de confidencialidad, porque yo no puedo divulgar absolutamente nada que se encuentre en la historia clínica de ninguna persona, ¿sí? Esas son las dos actividades que vamos a revisar. Y para nuestra próxima sesión, ustedes van a, como ya han leído sobre los soportes, entonces yo voy a seguir con el tema de los soportes en facturación, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener como unos tipsitos importantes para que ustedes estén orientadas acerca de cómo va a ser el desarrollo de las actividades. Bueno, aquí ya finalizamos la sesión. ¿Cómo les pareció? ¿Fue clara la información? ¿Tenemos dudas? Perfecto, muchas gracias. Carolina, Lady, Ana, Angie, Sheila. Tú subiste la actividad, Carolina, me dices. Eh, y todavía no está calificada. Ahí en calificaciones. Mira, perdóname, me voy por aquí. Ah, pero en este no, porque en este no, no me sale. Ahora se quedó pensando.
Sí, pero no se angustien. Yo en la primera sesión les había explicado que obviamente yo tengo que diseñarles a ustedes un cronograma que tenga más o menos alrededor entre 6 días para que pasen de una evidencia a otra, ¿sí? Para que ustedes mismos aprendan a medir el tiempo para hacer las actividades, ¿sí? Pero no quiere decir que se va a cerrar la plataforma y que ya no pueden subir, no. Ustedes pueden subir la actividad en cualquier momento de aquí hasta el 11 de junio. Después del 11 de junio a las 23:59 prácticamente, ahí sí ya no se abre la plataforma más. Ya quedó cerrada y lo que quedó montado quedó listo para calificar y hacer el cierre de curso. Espera, me voy a darle aquí cambiar a mi rol, ponerlo como rol de aprendiz. Panel de navegación, calificaciones, ¿cierto? Y aquí yo, pues aquí a mí no me van a salir notas, ¿sí? Por lo que yo no presento ninguna evidencia. Pero a ustedes sí les va a salir cada vez que ingresen a una evidencia, les va a salir una nota, ¿cierto? A ustedes les va a salir en estado, aprobado, no aprobado, ¿sí? Y les dice incluso la calificación, ¿cierto? Que este cuestionario, ejemplo, tiene de 70 a 100. Si usted saca entre 70 y 100, queda como aprobado. Si saca menos de 70, queda no aprobado, ¿sí? En calificaciones ustedes pueden ver directamente las notas, ¿sí? Si algo no les aparece, ustedes me pueden escribir y yo les puedo revisar. Si de pronto por algún motivo o es que la evidencia no está calificada todavía o es que falta algo, yo normalmente les escribo ahí en el comentario si hace falta para que lo agreguen. ¿Estamos claras hasta ahí? Perfecto. Bueno, entonces la verdad yo espero que haya sido de su agrado la reunión, que haya sido clara la información y que pues recuerden que yo estoy ahí para apoyarlas en este proceso. Todo lo que necesiten me pueden escribir, ¿cierto? En el foro de dudas, inquietudes, me pueden escribir, me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir por correo, que yo estoy pendiente, ¿sí? Entonces, recordar que Dios mediante nuestro próximo encuentro será el día 4 de junio. Dios mediante, igual a usted siempre 48 horas antes les va a llegar ahí a la plataforma la notificación de a qué horas es la reunión. Siempre va a ser este mismo link, ¿cierto? Sheila, levantaste la manito, ¿en qué te puedo servir? Entonces Sheila, hazme un favor. Le tomas foto, le tomas foto a tu ingreso a la plataforma para yo saber a qué ficha perteneces y yo intento habilitarlo ahorita mismo. Vale, tómale pantallazo. Al WhatsApp me lo puedes enviar de una vez y te lo reviso. ¿Sí? Bueno, me escribe de una vez. Claro, dime. La grabación a más tardar ya está mañana. Ay, eso era otra cosa. Gracias que me acordaste. Entonces, venga, les muestro por aquí cómo pueden ustedes acceder a las grabaciones, por si de pronto no saben por dónde es, ¿sí? Como para tenerlo presente ya que tú nos acordaste. A más tardar, mañana ya está la grabación montada. Denme un segundito. Ingreso al curso.
A mano izquierda el panel de navegación dice sesiones en línea, ¿cierto? Le doy clic ahí, dice grabaciones, sesiones en línea, le doy clic ahí, ingreso aquí, grabación y resumen conferencia web número 1 y aquí está la grabación. Ahí ustedes le dan clic y ahí ya la pueden ver. Aquí está un pequeño resumen de lo que hicimos y un dato importante o un tip importante de lo que se hizo ese día. Listo. Entonces siempre les va a aparecer así grabación y resumen, conferencia web 1, 2, 3, 4, bueno, la que necesiten para que ustedes sepan que ahí va a aparecer y ustedes aquí está cargando todavía el video. Ah, ya apareció. Bueno, en este momento, entonces, listo. Entonces ahí tiene audio, tiene todo y ahí la pueden ver. Dime, Ana. ¿No te sale calificado, Ana? Me escribes por WhatsApp y yo te lo reviso. ¿Vale? Que hoy todavía no me he sentado a revisar las evidencias, pero el sábado revisé, el domingo revisé, ayer martes también, el lunes, dependiendo, me tocaría revisar a ver qué pasó. ¿Listo? Me escribes por WhatsApp que yo estoy muy pendiente. Ah, no, pero yo me refiero a cuando se escribe en una historia real. Sí, no te preocupes, es cuando se escribe en la historia real, para la evidencia no tiene ningún problema.